Profesor. El día de hoy yo voy a dar el resumen de todas las clases que hemos llevado hasta ahora. A continuación, presentaré las siguientes diapositivas para comenzar a exponer. Mi nombre es Dani Ferrer Chipana. Estamos en el curso de Contabilidad Gerencial y de Costos. En la unidad 1 se llevó el tema de costos de la empresa mercantil. El objetivo de la clase era conocer los conceptos básicos, tipos de costos, clasifican según su comportamiento. Los costos son aquellos que posee una empresa más allá de la producción obtenida, es decir, que su valor no varía según lo producido. Los costos fijos solo pueden ser estipulados a corto plazo, ya que con el correr del tiempo eventualmente varían. Algunos ejemplos son el pago de alquileres y los impuestos. En la siguiente diapositiva vemos también que los costos variables son aquellos costos que varían en relación a lo producido, es decir, que si aumenta la producción, estos costos serán mayores y viceversa. Algunos ejemplos son la cantidad de materia prima utilizada, el embalaje, el empaquetado de los productos. Costos semivariables son aquellos costos que pueden variar según lo producido, pero estos cambios son más bien progresivos. También vemos según la relación entre los factores de producción y los productos. Tenemos los costos indirectos, son aquellos costos que tienen consecuencias sobre la producción en forma total, es decir, que no pueden ser asignados a un determinado producto. También los costos deben ser repartidos equitativamente entre todos los bienes producidos. Por ejemplo, el aumento en insumos de limpieza de la fabricación o el aumento de los salarios de los trabajadores. Los costos indirectos son aquellos costos que pueden ser asignados a cada bien o servicio en particular. Por ejemplo, el aumento de harina, que tiene una repercusión directa sobre la producción del pan o en la panificación, o el aumento de la tinta, que impacta en la producción de libros. También vemos según su naturaleza los costos de mano de obra. Son aquellos costos que derivan del pago de salarios de todos los miembros que participan en el proceso productivo y de todos los que forman parte de la estructura empresarial. Costos de materia prima son aquellos costos en los que se incurre el adquirir la materia prima. Costos financieros son aquellos costos que se necesitan para el financiamiento del negocio. Costos de distribución son aquellos costos que se producen en el sistema de distribución del producto. Costos tributarios son aquellos costos relacionados al pago de impuestos. Diferencia entre costo y gasto. El costo se define como toda aquella inversión necesaria para la producción del bien o servicio, como la mano de obra y las materias primas. A diferencia de los gastos, son todos aquellos pagos que la empresa debe realizar por aspectos que no tienen que ver directamente con la producción. Acá vemos ejemplos de costos fijos y ejemplos de costos variables. En los costos fijos vemos los servicios de Internet, pagos de salarios, alquiler de oficinas, servicios de luz, agua y gas, contratación de seguros, permisos municipales, impuestos. En costos variables vemos la materia prima, mano de obra, embalaje, empaquetado, distribución, comisiones de ventas y costos de producción. Y por último, elementos del costo. Los- el costo tiene elementos importantes que son la materia prima y o materiales indirectos, mano de obra directa y por último los costos indirectos. En la semana 2 vimos los costos industriales, se llaman los que se desarrollan en la actividad industrial, que extraen la riqueza natural o la transformación, o simplemente otorgan un servicio para satisfacer las necesidades humanas. Clasificación de los costos industriales, costo de extracción, que puede ser ejemplo de riqueza vegetal, animal y mineral. Costo de transformación industrial, industria alimentaria. Costos de servicio industrial, telecomunicaciones de transporte. También vemos los objetivos del cálculo de los costos industriales. El análisis de producción, control de materias primas y materiales, control de mano de obra, control carro fabril, fijación de normas y estándar. Formulación de presupuestos, política de precios, índices de economicidad y índices de productividad. Luego también vemos los costos empresariales, la estructura de costos.
Costos de producción es igual a costos directos más costos indirectos. Y los costos directos son igual a la materia prima directa más la mano de obra directa. En costos de conversión es igual a la mano de obra directa más costos indirectos de fabricación. En la semana 3 se hizo un trabajo grupal, que fue un mapa mental con los compañeros, en donde se tendría que hacer un resumen de las dos primeras clases que tuvimos. Los costos en la empresa mercantil. Se explicó sobre los costos, los elementos del costos, diferencias entre gastos y el costo, pues, ¿no? También vemos los costos industriales y las principales funciones, ¿no? De costos de la empresa mercantil. En los costos vemos que es el valor monetario de los consumos de factores que se involucran en una actividad económica. Tiene elementos que son las materias primas, mano de obra directa y costos indirectos. Y la clasificación de los costos en costos fijos y costos variables, costos de inversión y costos de sustitución. En gastos vemos que, como se mencionó anteriormente, son son desembolsos económicos que no tienen nada que ver, no es directamente con la producción. En estos vemos los gastos de pago de impuestos, gastos de alquiler, gastos comerciales y gastos administrativos. En costos industriales vemos su clasificación, costos de extracción, costos de servicio industrial y costos de transformación. También vemos sus objetivos, el análisis, control e interpretación. Y entre las principales funciones es planificar, controlar la gestión empresarial de la compañía, examinar el proceso de fabricación de los productos y los servicios de la empresa. Sistema de información para registrar, determinar, distribuir, acumular, analizar, interpretar, controlar e informar de los costos de producción, distribución, administración y financiamiento. En la semana 4 vemos los costos de la empresa mercantil industrial. Se hizo un repaso también de los costos industriales y sobre la estructura de costos. Y nos hacemos la interrogante, ¿qué es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos puede definirse como el proceso de medir, analizar, calcular e informar sobre el costo, la rentabilidad y la ejecución de las operaciones. Tiene sus objetivos: informar sobre los costos y gastos a fin de poder medir la rentabilidad de la inversión y evaluar las existencias respectivas. Presentar información de costos para efectos del control administrativo. Proporcionar información de costos y gastos con la finalidad de que sirva de base para la planificación estratégica empresarial. Clasificación de los costos, ¿no? Eso se habló en un inicio también. Por la forma en cómo se cargan los factores del costo al producto, vemos costos directos e indirectos, por el grado de variabilidad que tienen los componentes del producto en la estructura del costo. Son los costos fijos y los costos variables. Y por último, los elementos del costo, ¿no? Que son la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. En la semana 5 vemos el tema de reportes de los estados financieros. La información financiera es la información que se genera a partir de los hechos económicos que generan flujos financieros, que acontecen en una entidad durante un periodo para el control y toma de decisiones. Se denomina financiera porque se encuentra relacionada con los elementos de los estados financieros: activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Los estados financieros son informes de propósito general, resumidos en reportes, notas y anexos, que utilizan las entidades para revelar y presentar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Lo que resulta útil para los propietarios, la administración, los gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los inversionistas. Los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos de la empresa: los activos, los pasivos, patrimonio neto, gastos, ingresos, en lo que se incluyen las pérdidas y ganancias, resultados realizados y no realizados, otros cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo. Se clasifican según el estado o reporte del que se va a hablar: estado de situación financiera, estado de resultado integral total, estado de cambios en el patrimonio
estado de flujo de efectivo. Acá vemos la estructura, ¿no? Todo lo que conlleva el estado de situación financiera. Vemos el activo corriente, los pasivos corrientes, total activo corriente, activos no corrientes, total activos no corriente. Y por último, el total activo. En la columna derecha vemos pasivo corriente, pasivo no corriente, el total pasivo. Y para finalizar, el patrimonio y total patrimonio. También vemos la estructura del estado de resultado integral total, que vemos los ingresos operacionales, otros ingresos operacionales, costos de ventas operacionales, otros costos operacionales. Y toda esta sumatoria y diferencias da una utilidad bruta o margen bruto. Luego esto pasa por gastos de administración, gastos de ventas, otros ingresos operativos y otros gastos operativos para que nos dé una utilidad operativa. Para luego ingresar los ingresos financieros más menos los gastos financieros. Nos da una utilidad antes de impuestos y la diferencia de participación de trabajadores y los impuestos. Nos da una utilidad neta. También vemos la estructura del estado de cambios en el patrimonio. Estado de cambio del patrimonio neto tiene un saldo inicial, una corrección de errores de ejercicios anteriores, cambios en el patrimonio durante el ejercicio y por último resultado del ejercicio, ¿no? Una utilidad del ejercicio. Y también el estado de flujo efectivo. Vemos su estructura. Comienza con actividades de operación, entrada de efectivos. Pueden ser los cobros por venta de bienes y prestaciones de servicios, cobros de regalías, cuotas y otros. Honorarios, dividendos, ingresos por intereses, salida de efectivo, pago de proveedores, pago de trabajadores, pago de tributos, multas, pagos por intereses. Luego, para pasar a actividades de inversión, entradas de efectivo, ventas de inmuebles, maquinarias y equipos, salida de efectivos, compras de inmuebles, maquinarias y equipos, actividades de financiamiento, entradas de efectivo, solicitud de préstamos a corto y largo plazo, cobros por valor del capital, aporte de capital, venta de acciones de tesorería y por último salidas de efectivo, pago de préstamos, compra de acciones de capital, pago de dividendos, reparto de utilidades o devolución del capital. En la unidad 2, semana 6, vimos el tema de planeamiento de utilidades. Utilidades. ¿Qué es? Es la ganancia o beneficio como resultado de las cifras finales que suceden de un negocio y los gastos que se ocasionaron durante el proceso. Algunos tipos de utilidades. Vemos aquí la utilidad marginal, la utilidad bruta, la utilidad neta, utilidad retenida, utilidad cardinal, utilidad ordinal, utilidad pública, utilidad social y por último la utilidad esperada. Es muy importante el planeamiento financiero. Es el proceso por el cual se calcula cuánto de financiamiento es necesario para darse continuidad a las operaciones de una organización y se decide cuánto y cómo la necesidad de fondos será financiada. El planeamiento financiero es una parte importante del trabajo del administrador. Variables. Las variables económicas son una parte muy importante de la economía, ya que si bien es cierto que una parte de los fenómenos económicos no se pueden cuantificar o es muy difícil cuantificarlos. Las variables económicas son variables estadísticas que recogen información sobre un fenómeno económico. Tipos de variables económicas. Vemos las variables macroeconómicas, conocidas como macromagnitudes. Se recogen de información agregada. Entre ellas se encuentra el PBI, inflación, entre otros. Variables microeconómicas. Se recogen de información a nivel individual, por ejemplo, sobre la producción de una empresa, puesto que dentro de ella se encontrará diferentes tipos de costes variables y fijos. Pueden considerarse como variables de comportamiento de estudio a liderazgo, fuerzas motivacionales, con comunicación, interacción, capacidad de decisión, determinación de objetivos y control.
En el siguiente cuadro vemos el plan de utilidades se clasifica de la siguiente manera: estratégica, táctica y operacional. En la estratégica es original en el sentido que constituye la fuente u origen para los planes específicos subsecuentes. En la táctica se da dentro de las orientaciones producidas por la planeación estratégica. En las operacionales se da dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y táctica. El siguiente punto es conducta, es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de dirección. En la táctica es conducida y ejecutada por los ejecutivos del nivel medio. Y en la operacional es conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico. Si seguimos, establece un marco en la parte estratégica, establece un marco de referencia general para toda la organización. En la táctica se refiere a un área específica de actividades de las que consta la empresa. En estratégica se maneja información fundamentalmente externa. En la táctica se maneja información externa e interna. Por los últimos puntos, estratégico, su parámetro principal es la eficiencia, y en la táctica sus parámetros principales son la efectividad y eficiencia. En la operacional, su parámetro principal es la eficiencia. Pasamos a la semana 7, relación de costo, volumen, utilidad. Acá volvemos a hablar de costos. Se define como toda aquella inversión necesaria para la producción del bien o servicio, como son la mano de obra, materias primas. Los gastos se denomina a la partida monetaria o contable que directamente disminuye la utilidad. Mm. E inversiones. La inversión es el proceso por el cual un sujeto decide vincular recursos monetarios y financieros a cambio de la expectativa de obtener unos beneficios a lo largo de un plazo de tiempo que denominaremos vida útil. Ejemplo, activos fijos. El análisis de costo, volumen, utilidad presenta la interrelación de los cambios en costo, volumen y utilidades. Además, constituye una herramienta útil para la planeación, el control y la toma de decisiones debido a que proporciona información para evaluar en forma apropiada los probables efectos de las futuras oportunidades de obtener utilidades. Tipos de costos utilizados en las análisis costos, costo, volumen, utilidad. Según el área donde se consume, según su identificación y de acuerdo con su comportamiento. Según el área donde se consume, vemos los costos de producción, de distribución, de administración y de financiamiento. Según su identificación, son directos e indirectos, de acuerdo con su comportamiento, costos fijos y costos variables. Ventaja de separar costos en fijos y variables. Esto nos facilita el análisis de variaciones, permite calcular puntos de equilibrio, facilita el diseño de presupuestos y permite utilizar el costeo directo. Garantiza mayor control de gastos. Punto de equilibrio. Punto de equilibrio es aquel nivel de producción de bienes en que se igualan los ingresos y los costos totales, donde el ingreso de operación es igual a cero. El punto en que los ingresos de la empresa son iguales a sus costos se llama punto de equilibrio. En él no hay utilidad ni pérdida. Se van a 8, hablaremos. Se habló del punto de equilibrio. Hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades a vender de modo que se cumpla con lo anterior, que las ventas sean iguales a los costos. Sirve para determinar el nivel de operaciones necesario para cubrir todos los costos relativos a estas. Evaluar la rentabilidad de los diversos niveles de producción y ventas. Planear la producción, planear las ventas, controlar costos y tomar decisiones. Tipos de punto de equilibrio. Punto de equilibrio operativo. Es el nivel de ventas requerido para cubrir todos los costos de operación. En este punto, las utilidades son iguales a cero. Venta costos de operación igual a cero. Y a la parte derecha vemos la fórmula, ¿no?, que se usa para hallar el punto de equilibrio operativo. Son los costos fijos sobre la diferencia de precio unitario menos costos variables unitarios. También vemos punto de equilibrio monetario.
El punto de equilibrio puede ser calculado en términos monetarios mediante el uso de un margen de contribución o contribución marginal. La contribución marginal se define como el porcentaje de cada unidad monetaria de ventas que resultan luego de pagar los costos variables de operación. En la parte derecha también vemos la fórmula utilizada. Usamos unidad 3, la semana 10. Costos por órdenes de pedido por definición. Sistemas de costos de producción. Los costos por órdenes de pedido. En este sistema el objetivo de costos es una unidad o varias unidades de un producto o servicio diferenciado, el cual se denomina orden de trabajo. Cada orden de trabajo por lo general usa diferentes cantidades de recursos. Sistema de costo por procesos. Con este sistema, el objeto de costo consiste en grandes cantidades de unidades idénticas o similares de un bien o servicio. Ah, disculpe, sí. Ya. Acá vemos costo por orden de pedido y las diferencias de un costo por proceso. En el siguiente cuadro, no. Costo por orden de pedido, productos identificables por unidades o lotes. Costo por proceso, producción con operaciones continuas y son bienes homogéneos. Los costos se acumulan por unidad, lote u orden de trabajo en los órdenes de pedido. En los costos de proceso, los costos se acumulan por departamento o procesos durante un periodo. Orden de pedido, los costos de la orden se obtienen sumando los costos acumulados de materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. CIF. El costo unitario se obtiene dividiendo el costo acumulado del departamento entre el número de unidades. Y por último, los talleres de reparación pedidos por clientes. Y en costo por proceso son industrias químicas, textiles, cemento, enlatados. Vemos ejemplos del órdenes, costo por órdenes de trabajo pedido y costos por procesos. En el sector servicios, eh, por pedido vemos auditorías, campañas de publicidad. Por proceso, banca de servicios, entrega postal, courier. Sector comercial, compras por catálogo, imprenta. Por proceso vemos suscripción de revistas. En el sector industrial, por pedido de ensamble de aviones, construcción de edificios. Y costo por proceso, refinación de petróleo, productos frescos. Costos por órdenes de pedido. Los costos por órdenes de trabajo o pedido se usan con frecuencia en empresas que trabajan bajo pedido, para entender las especificaciones de los clientes. Empresas en las que este método es aplicable son, por ejemplo, empresas de construcción, imprentas, talleres de reparación de automóviles, fabricantes de maquinaria especializada. Componentes del esquema de costos por órdenes de pedido. Las materias primas, la mano de obra directa, gastos generales de fabricación. La pieza medular de un sistema de costeo por órdenes de trabajo es el registro de los costos que incluye la hoja de costo por orden de trabajo, requisición de materiales, boletas de tiempo. En la semana 11 vemos costeos por procesos. Es un sistema de acumulación de costos de producción por departamentos, centros de costos y determina cómo serán asignados los costos de manufactura incurridos durante cada periodo. Los objetivos del costeo por proceso. Asignar costos de producción a procesos de fabricación, departamento o centro de costos por un periodo de tiempo determinado. Para determinar el costo unitario de los productos. Características de un sistema de costo por procesos. Los costos se acumulan y registran por departamento o centros de costos. Cada departamento tiene su propia cuenta de trabajo en proceso en el libro mayor e inventarios. Los costos unitarios se determinan por departamentos en cada periodo. Las unidades equivalentes se usan para determinar el trabajo en proceso en términos de unidades terminadas al fin del periodo. Ejemplos de flujo o proceso de producción. Flujo secuencial, flujo paralelo, flujo selectivo de producto. Este tipo de proceso tiene una metodología.
Los pasos a seguir, el primero es flujo físico y o representación gráfica. El segundo paso es cálculo de las unidades equivalentes, costos por explicar, determinación del costo unitario y por último la aplicación de los costos a los PTIT y FPP. En la semana 13 vemos el costeo basado en actividades ABC. Este es un método de costos en el cual los productos se clasifican por actividades y de acuerdo al tipo de actividades en la que se engloben, se asigna el costo a cada una de ellas. Su principal función es tratar de solucionar el problema que existe en la asignación de los gastos indirectos de fabricación. Este método analiza las actividades de los diferentes departamentos para calcular el costo de productos terminados. Acá vemos los recursos que llega a utilizar, ¿no? Los nóminas, salarios, horas extras, recargos nocturnos, prestaciones sociales, viáticos, entre otros. En honorarios, pago de realización de terceros, pagos indirectos, maquinarias, edificios, equipos de oficina. Y en actividades vemos puesta a punto de maquinaria, inspección de calidad, recepción de materiales, movimiento de stock, consumo de la fuerza motriz, horas máquina, horas computación, cambio en ingeniería. Los objetivos. Mejorar la rentabilidad por medio de información basada en hechos. Calcular costos más exactos para los productos, considerando el verdadero consumo de los recursos. Apoya el control operacional a través de los sistemas mejoramiento de la gestión. Facilitar la mejora de los procesos y reducción de costos para promover un marco de mejora continua. Tener información más precisa para establecer políticas de toma de decisiones de la dirección y apoyar el análisis de inversiones y planificación. ¿Cómo aplicar el modelo? Identificar las actividades. Identificar y fijar los generadores de costos y los recursos necesarios para las actividades relevadas. Asignar los costos a las actividades. Asignar los costos de las actividades a las materias primas, a los materiales y al producto. Asignación de los costos directos a los productos. Y por último, revisar y corregir el modelo continuamente. Las ventajas. Analiza el proceso de producción enfocado a las actividades. Busca optimización de las actividades y los recursos. Permite determinar los costos de una actividad. Determina bienes o servicios que generan mayor contribución al negocio. Facilita el mejor control y administración de los costos indirectos de fabricación. Suministra información para decisiones estratégicas. Permite conocer y hacer proyecciones del tipo de financiero. Mide el desempeño de los empleados y departamentos. Asimismo, identifica el personal requerido por la empresa. La rentabilidad de los productos y clientes se puede medir con mayor precisión. Entramos, entramos a la unidad número 4 de semana 14. Comparación del costeo tradicional con el costeo ABC. El costeo tradicional utiliza medidas relacionadas con el volumen, tal como la mano de obra, como único elemento para asignar los costos a los productos. Mm. Costos basados en actividades. ABC. Utiliza la jerarquía de las actividades como base para realizar la asignación y además utiliza generadores de costos que está o no relacionados con el volumen. En tradicional, este se basa en las unidades producidas para calcular las tasas de asignación de los gastos indirectos. En ABC utiliza diferentes bases en función de las actividades relacionadas con dichos costos indirectos. Tradicional solo utilizan los costos del producto, a diferencia del ABC que se concentran en los recursos de las actividades que originan esos recursos. En costeo tradicional, la asignación de gastos indirectos se lleva a cabo en dos etapas. Primero son asignadas a una mitad organizacional, ya sea planta o algún departamento, o segundo los productos. ABC primero se lleva a cabo la asignación de las actividades y después los productos. Acá vemos en la semana 15 las ventajas y desventajas del coste absorbente y costeo variable directo o directo. Vemos, ¿no? Costo absorbente, al momento de valorizar los inventarios, se incluyen todos los elementos del costo de producción. Es universal, se puede utilizar en todos los casos. La evaluación de los inventarios es superior al costo directo, tanto los inventarios de producción en proceso como terminados. En costeo variable o directo, no existe fluctuaciones en el costo unitario. Puede ser útil en algunas tomas de decisiones, elección de alternativas, planeación de utilidades a corto plazo. Facilita la obtención del punto de equilibrio. Las desventajas del coste absorbente. Es compleja la obtención del punto de equilibrio. Los registros contables
El integrar costos fijos y costos variables dificulta el establecimiento de la combinación óptima de costo volumen utilidad. Dificulta el suministro de presupuestos confiables de costos fijos y costos variables. Desventaja de costos variables o directos. Los resultados en negocios estacionales de temporada son engañosos. La evaluación de los costos de inventario es inferior a la tradicional. Desorienta haciendo creer que los costos son menores y eso es falso. Diferencias que tienen el coste absorbente y el coste directo o variable. Incluyen todos los elementos del costo, tanto como variables como fijos. Todos los costos de fabricación se incluyen en el costo del producto, excluyendo todos los costos que no son de fabricación. Se distingue entre el producto y el costo del periodo. En costeo directo variable incluye solo los elementos variables o directos y los fijos se trasladan a resultados. Los costos variables son los únicos en que se incurren de manera directa en la fabricación de un producto. Los costos fijos representan la capacidad para producir o vender independientemente del hecho de que se fabriquen o no los productos y si lleva el periodo no se inventarían. Número 6. Costo estándar. La técnica de costo estándar es una de las más avanzadas formas del control existentes, ya que sirve de instrumento de medición de la eficiencia porque su determinación está basada precisamente en la eficiencia de trabajo de la producción. Ventajas y beneficios. Información anticipada de los costos de producción, ayuda a la planeación operativa, se conoce mejor el proceso productivo, facilita la elaboración de los presupuestos, facilita el control interno, propicia el ingreso a un proceso de mejora continua. Y eso sería todo. Gracias.